¿Qué tal, queridos amigos? Con el gusto y la alegría de siempre les saludo en este su espacio, el encuentro con la palabra. Estamos meditando el Evangelio de San el Evangelio de San Lucas, y estamos justamente tocando estos temas propios de la Cuaresma, como es la oración. En el capítulo anterior estuvimos viendo cómo debe ser nuestra oración, con aquella parábola del juez injusto y aquella pobre viuda que le pedía una y otra vez que le escuchara. Al final el juez cede, le hace justicia para que no le esté molestando. Y nos decía Jesús: nosotros que somos hijos de Dios, ¿acaso no nos escucha? Y nos preguntaba: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en el mundo? Pues bien, en ese mismo sentido de la oración, quiero compartirles este texto tomado del capítulo 18 de San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Como siempre, inicio leyendo el texto y luego lo comentamos. También a unos que presumían de ser hombres de bien y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un recaudador de impuestos. El fariseo de pie hacía interiormente esta oración: Dios mío, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese que recauda impuestos para Roma. Ayuno 2 veces por semana y pago los diezmos de todo lo que poseo. Por su parte, el recaudador de impuestos, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que éste bajó a su casa reconciliado con Dios, y el otro no, porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Hasta aquí pues nuestro texto. Seguimos en este ambiente de la oración y cómo Jesús insiste en la necesidad de orar y en la perseverancia en la oración. Hoy se nos propone esta enseñanza sobre el mismo tema, precisamente ahora sobre las disposiciones interiores necesarias para orar bien y ser escuchados. En la parábola que nos cuenta Jesús se compara la actitud de 2 personas que oran. Ya de entrada el texto nos dice que esta parábola va dirigida para unos que presumían de ser hombres de bien y despreciaban a los demás. Quizá Jesús está refiriendo al juez, que era un hombre que aparentemente impartía justicia, pero que despreciaba a la viuda, despreciaba a los demás. Es un fariseo y un publicano. El fariseo, sabemos que el fariseísmo era una secta dentro del judaísmo, que se distinguían por creerse perfectos, por hacerlo todo y cumplirlo al pie de la letra. Los fariseos quizá tenían en ese afán de cumplir la ley, de hacerlo todo bien, pues les faltaba algo, les faltaba corazón, les faltaba misericordia. Y entonces nos presenta el otro personaje, un recaudador de impuestos.
Los recaudadores de impuestos obviamente eran gente mal vista por los judíos, puesto que eran personajes que servían al imperio romano. Y entonces los recaudadores de impuestos tenían siempre a su lado la fuerza, el poder, los militares, y entonces cobraban lo que les daba su gana. Y los judíos los tenían como pecadores empedernidos. Recordemos que uno de estos recaudadores de impuestos fue llamado por Jesús, Mateo o Leví, y aquel hombre lo dejó todo por seguir a Cristo. Entonces hoy nos pone el ejemplo de un recaudador de impuestos, es decir, una persona lejana de Dios, que ni siquiera sabía del Dios de los judíos. A él lo que le interesaba era el dinero. Pero veamos las actitudes de cada uno. El fariseo está lleno de sí mismo y da gracias a Dios por no ser como los otros. Está lleno de desprecio por los otros y dice: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Se separa de todos los demás y cree que así es grato a Dios. Y luego presenta sus méritos. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que tengo. Piensa que de este modo será escuchado por Dios. El publicano, en cambio, no hace una oración larga, sino una oración humilde. Se golpea el pecho y dice: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y Jesús concluye: les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. La oración del fariseo, a diferencia de la del publicano, no fue agradable a Dios. Se trata, queridos hermanos, de dos actitudes religiosas muy diferentes. Jesús nos pone en guardia contra la tentación de orar como fariseos, que presumen de ser justos, pero desprecian a los demás. ¿Y cuántas veces nuestra oración así parece? Es como una autoalabanza. Nos echamos porras a nosotros mismos. Si queremos que Dios nos escuche, debemos estar llenos de misericordia, de bondad y de comprensión por los otros. No separarnos de ellos, sino presentarnos a Dios junto a ellos, aunque sean pecadores. Jesús enseñó siempre este modo de santificación, no por medio de la separación, sino por medio de la participación, de la comunión y de la bondad misericordiosa. Si este texto nos ayuda también muchísimo para iluminar, el tema que estamos viviendo en la iglesia, el tema de la sinodalidad. Y recuerden que la palabra sinodalidad significa aprender a caminar juntos. El gran problema hoy en nuestra iglesia es que no sabemos trabajar en equipo. Sí tenemos muchos grupos, pero cada grupo va por su propio camino. Necesitamos unir fuerzas. La unidad hace la fuerza. Y entonces esta parábola de alguna forma nos ayuda a entender que si nos aislamos de los demás, si yo creo que mi grupo es el mejor, que porque acá hacemos esto, porque hacemos lo otro, acá sí liberamos, acá sí, etc. Allá no, aquel grupo no. Estamos despreciando. Y entonces nos convertimos en una actitud propia del fariseo. Buscar siempre, pues, cómo participar a los demás, cómo vivir la comunión,
cómo ser bondadosos y misericordiosos con los pecadores. A nosotros nos resulta bastante espontáneo tomar la orientación de la santificación por medio de la separación. Pensamos que agradaremos a Dios presentándonos a Él separados de los otros, que a nuestro modo de ver no agradan a Dios, porque son ladrones, injustos, adúlteros, porque tienen algún vicio, porque son alcohólicos, porque son drogadictos. Cuidado. En realidad, este modo de santificación no logra su objetivo, porque Dios es precisamente un Dios misericordioso, que quiere perdonar, acoger a todos sus hijos. En consecuencia, es preciso que nos presentemos a Él en unión con los otros, que no nos separemos de ellos, aunque tengan defectos o errores. Jesús vino a cargar sobre su espalda los pecados de todos. Cuando oremos, también nosotros debemos cargar sobre nuestras espaldas los pecados del mundo, los pecados de los demás. De lo contrario, nuestras oraciones no corresponderán al deseo de nuestro Padre del cielo. Jesús dice al final de la parábola: todo el que se enaltece será humillado, y todo el que se humilla será enaltecido. Y otro pasaje de la Escritura afirma que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. La soberbia es el defecto más dañino para la vida espiritual, para nuestra relación con Dios. Si una persona está llena de sí misma, se cierra a Dios. No hay lugar en ella para la gracia de Dios. Solo hay sitio para la complacencia en sí misma. En cambio, el que es humilde, el que reconoce sus propias debilidades y sus propias culpas, está disponible a la gracia misericordiosa del Señor. ¿Cuántas veces juzgamos a las otras personas y nos separamos de ellas, creyendo confirmar así nuestra dignidad y nuestra santidad? En realidad obtenemos el resultado exactamente contrario. Pues bien, a la luz de esta palabra de Dios que hemos escuchado, revisemos en qué consiste nuestra oración. ¿Cómo nos dirigimos a Dios? ¿Con altanería, con soberbia, presumiéndole lo que somos y despreciando a los que no son como yo, los que no piensan como yo? ¿O bien me identifico con el pecador, con el recaudador de impuestos, un hombre que sabe que no tiene que pedirle nada a Dios, porque él reconoce que es un pecador, ha robado, ha extorsionado, ni siquiera levanta su vista, porque sabe que Dios lo está viendo y a Dios no se le puede engañar? Al contrario, se humilla, se postra, porque sabe que Dios lo está viendo. Y hagamos nuestra esta oración tan pequeña y tan hermosa del pecador. Decirle: Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. La mejor de las oraciones. Reconocer lo que somos y a la vez abrir el corazón para que la gracia de Dios sea quien actúe en nosotros. Pues los sigo invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales, página de Facebook y de YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, en la cuenta personal de un servidor, Julius Carrillo. Ahí nos encuentras todos los martes desde temprana hora. Comparte con tus amigos, familiares, conocidos
Y mi deseo es que esta palabra de Dios nos ayude poco a poco a mejorar nuestra vida, nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.